Bien, buenas tardes a todas, a todos. Vamos a iniciar con el tema de administración de riesgos. Conforme a lo que establece el acuerdo en materia de control y lo que se ha venido comentando, se dice que los tres procesos que son básicos en este documento son el modelo estándar de control interno, el proceso de administración de riesgos y el comité de control y desempeño institucional. El tema específico que vamos a trabajar en este momento es el proceso de administración de riesgos y cuyo objetivo vamos a tratar aquí de ver todo el planteamiento que hace el acuerdo en materia de control sobre el proceso, la metodología, las etapas mínimas de la administración de los riesgos. Por lo tanto, el objetivo es que ustedes identifiquen cada una de las etapas, cada una de las actividades que se realizan para llevar a cabo este proceso, obviamente alineado al modelo estándar de control interno que establece la propia Secretaría de la Función Pública. La finalidad es obvio que ustedes vayan implementando gradualmente las disposiciones en materia de control interno. Y bueno, pues se hablaba justamente de la base de estos procesos, que son las normas generales de control interno. Específicamente estaremos analizando la norma segunda, la administración de riesgos, y justamente el planteamiento que hemos hecho desde la incorporación de las normas de control interno, que aparecen a partir del 2006 en el gobierno federal, y que cada año cada una de las dependencias y entidades han estado reportando el estado que guarda el control. Curiosamente, el tema o la norma donde tenemos algunas complicaciones, sobre todo ya en la implementación de esta metodología, es justamente en la norma segunda, la parte de evaluación de riesgos. Hay varios aspectos que voy a comentar con ustedes durante estas 2 horas que vamos a trabajar la metodología. Y curiosamente, el problema de este proceso comienza con la propia identificación, con la propia aceptación de los riesgos que hoy podemos tener en cada una de las dependencias y entidades. Se los comento porque, bueno, durante los años que hemos llevado la capacitación a cada una de sus instituciones, nos hemos percatado que el problema justamente comienza con la aceptación de un riesgo. Pensamos que el aceptar que hay riesgos significa que las cosas pues no las estamos haciendo bien, ¿no? que a lo mejor hay muchos problemas y esto bueno, pudiera tener una repercusión directamente en la institución. Sin embargo, el planteamiento que hace el propio acuerdo determina que un riesgo finalmente es una posibilidad de que algo pueda ocurrir, que algo se pueda presentar. Y no sé si estén de acuerdo conmigo, yo espero que sí, pero yo siempre he creído que en el lugar en el que estemos, ya sea un lugar público, privado, grande, pequeño, estemos donde estemos, existen situaciones de riesgo. El estar, por ejemplo, en este auditorio, en este recinto, pues por el simple hecho de estar aquí tenemos situaciones de riesgo y no significa que las cosas las estemos haciendo mal. Finalmente, toda actividad que hoy realicemos siempre va a estar expuesta a situaciones de riesgo. ¿Qué es lo que tenemos que estar preparados? Justamente con los mecanismos de control para poder hacerle frente a cualquier tipo de situación al que pueda enfrentarse cada una de las unidades administrativas que involucran a las propias dependencias y entidades. Por lo tanto, se ha hecho mucha referencia a la parte de los niveles de control. Si en este momento pues yo preguntara a la audiencia quién es el responsable de un control interno, hablamos del nivel estratégico, que es el responsable de ¿qué? De asegurar de una u otra forma que la misión, visión y objetivos institucionales se cumplan de manera razonable. El nivel directivo es el responsable directo del desarrollo eficiente, eficaz de cada uno de los procesos, programas o proyectos. Y el nivel operativo es el responsable del desarrollo de las actividades, tareas que día con día se realizan en una institución para asegurar que todo esto vaya por buen camino. Hoy en día, la manera de clasificar los riesgos, el nivel de exposición al que puedo enfrentarme con esos riesgos, se hace justamente a través de los niveles de control. ¿Por qué razón? Porque si hoy la institución logra identificar un riesgo y ese riesgo estuviera asociado a la misión, a la visión o a los objetivos institucionales, la manera de clasificar el riesgo se tiene que hacer a través de un nivel
de un nivel estratégico. Si el riesgo que identificamos esté directamente relacionado con algún proceso, será un riesgo de tipo directivo. Y si hay un riesgo de manera específica sobre alguna actividad, alguna cuestión administrativa quizá, el riesgo tendrá que clasificarse de tipo operativo. Esto se los comento porque normalmente cuando llegamos a revisar alguna matriz de riesgos de cualquier institución, suele presentarse una situación muy particular donde normalmente se establecen riesgos de tipo directivo y riesgos operativos. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los riesgos de tipo estratégico? Porque al final de cuentas quizá son los riesgos que a lo mejor nos deberían de preocupar más, porque imagínense si alguno de estos riesgos se llega a presentar en la institución, ¿qué nos va a afectar? Sin duda, la razón de ser de las instituciones. Entonces, cuando empecemos a adentrarnos a la metodología de la administración de riesgos, se van ustedes a dar cuenta de la importancia que hoy tiene esta administración de riesgos en cuanto a la manera en que yo voy a clasificar o debo clasificar cada uno de los riesgos a los que están expuestas cada una de las unidades administrativas de las dependencias y entidades. Una cuestión fundamental, el propio acuerdo lo establece, son los periodos, los momentos en que yo debo de informar sobre esta matriz de riesgos. Resulta que en el proceso de administración de riesgos se pide iniciar con una reunión de trabajo para poder conformar todo el proceso de administración de riesgos y que obviamente el proceso esté alineado específicamente a las metas y objetivos principalmente institucionales. Por lo tanto, se pide que tanto la matriz de administración de riesgos, el mapa de riesgos y el propio programa de trabajo de administración de riesgos se presente en la primera sesión del COCODI, cuya finalidad es que trimestre a trimestre podamos darle seguimiento con el reporte de avance trimestral del programa de trabajo de administración de riesgos. Y obviamente esta reunión de trabajo nos dice que preferentemente se debe de realizar, obviamente previo a subir esta matriz de riesgos al comité, que se realice en el mes de noviembre o diciembre para asegurar justamente esta alineación. Cabe recordar que hasta el año pasado la metodología de administración de riesgos que contemplaba el acuerdo hablaba de 5 etapas mínimas para este desarrollo. Sin embargo, para este ejercicio, el acuerdo de este año, se incluyeron 2 etapas al principio del proceso, que es la comunicación y consulta y el contexto. ¿Cuál es la finalidad de estas 2 primeras etapas? Justamente el planteamiento que presentamos en esta diapositiva. Asegurar que el proceso de administración de riesgos que vaya a realizar la dependencia, la entidad, esté directamente alineada a las metas y a los objetivos institucionales para que entonces en la primera sesión del comité podamos presentar los formatos establecidos en el propio acuerdo en materia de control interno. Y bueno, pues curiosamente esta es la esencia del proceso de administración de riesgos, las 7 etapas que ahora se establecen en este proceso. Como bien les mencionaba, tenemos que primeramente hacer esta etapa que es la comunicación y consulta. Posteriormente hablamos de un contexto tanto interno como externo, es decir, cuáles podrían ser los obstáculos al que pudiera hacerle frente o constantemente hacerle frente cada una de las dependencias y entidades. Y una vez teniendo este planteamiento, podemos entrar a la tercera etapa, que es la parte de evaluación de riesgos. Comento lo siguiente, dentro de la etapa de evaluación de riesgos, la tercera etapa, se deben de realizar 5 actividades. La primera actividad que establece el acuerdo en esta etapa hace referencia a la identificación del riesgo, ¿sí? Compañeras, compañeros, les tengo una noticia. El problema del proceso de administración de riesgos justamente comienza con la propia identificación de riesgos. Si yo no logro identificar plenamente un riesgo, imagínense cuando yo llegue a la última etapa para el planteamiento de estrategias y acciones. Es decir, ¿qué tipo de acciones, qué tipo de estrategias voy a emplear para administrar algo que ni siquiera se encuentra plenamente identificado, ¿sí? Lo que voy a tratar en esta capacitación es darles algunas recomendaciones sobre cómo llevar a cabo un proceso lógico, un proceso debidamente ordenado en la administración de riesgos
y principalmente cómo lograr identificar plenamente los riesgos asociados a cada una de las instituciones o unidades administrativas. Una vez que yo evalúo el riesgo, me pide el acuerdo hacer una evaluación del control interno. Aquí es muy importante, y esto se los comento porque normalmente las funciones de auditoría que realizan instancias fiscalizadoras, perdón, normalmente cuando hacen una evaluación al control interno, siempre o generalmente se enfocan a hacer una evaluación buscando verificar que se cumplan tres vertientes del control: la existencia, la suficiencia y la efectividad de los mecanismos de control interno. ¿Qué es lo que yo debo de hacer aquí como responsable de la unidad administrativa, responsable de la dependencia? Pues justamente asegurar que se cumplan esas tres condiciones del control: existencia, suficiencia y efectividad de los controles internos. Y una vez que yo verifico esto, una vez que garantizo esas tres vertientes del control interno, lo que tengo que hacer es llevar a cabo una valoración final. Y aquí nos dice que la valoración final tiene que ser referida a la calidad de los mecanismos de control interno. Les recuerdo esta parte. En la evaluación de riesgos hay una última actividad que inclusive lo vamos a empezar a trabajar, que habla de hacer una valoración inicial. Y esa valoración inicial se debe de hacer sin tomar en cuenta los controles internos. Es decir, haya o no haya controles internos, yo tengo que valorar el impacto de ese riesgo y cuál es la probabilidad de que el riesgo se pueda materializar, sin tomar en cuenta controles. Llegando a esta etapa, si yo evalúo el control interno y determino que el control existe, el control es suficiente, el control es efectivo, ¿qué va a pasar o qué debería de pasar con esta valoración final? Tendría que tender a reducirse tanto en impacto como en probabilidad de ocurrencia. Es decir, el problema no lo tengo tan grave. ¿Por qué? Porque tengo los mecanismos adecuados para cubrir, administrar, controlar cada uno de los riesgos que hayamos nosotros identificado. Pero hay un segundo escenario. ¿Qué pasaría si yo evalúo evalúo el riesgo, determino el impacto, la probabilidad de ocurrencia, y al momento de evaluar el control, determino que el control no existe, el control no es suficiente, el control no es efectivo? ¿Qué va a pasar con la valoración final? ¿Se incrementa o se mantiene exactamente igual que la valoración inicial? Esto se los comento porque esa es una de las consultas muy comunes que nos llegan a hacer las dependencias y entidades. Porque resulta que si yo no respeto esta regla, el mapa de riesgos no establece el cuadrante o la posición del riesgo. Resulta que si yo en la valoración inicial tuve un impacto de 8, es un ejemplo, y una probabilidad de 8, y al evaluar el control interno determino que el control no existe, no es suficiente, no es efectivo, la evaluación final tendrá que ser exactamente igual que la inicial, porque hay que recordar que la inicial la hice sin tomar en cuenta controles internos. Entonces, dependiendo de esta valoración, es como el riesgo o se baja o se mantiene dependiendo de la calidad de los controles internos. ¿Soy claro? Posteriormente, hablamos de la sexta etapa, que es el mapa de riesgos. Les recuerdo, lo que se va a reflejar en el mapa de riesgos no es la valoración inicial, sino la final. Lo que realmente le interesa a la Secretaría de la Función Pública es la valoración final, porque nos está representando ¿qué? La calidad de los controles internos. Y entonces este mapa, esta forma de jerarquizar los riesgos, me va a permitir entonces determinar estrategias y acciones adecuadas. ¿Para qué? Para que hoy garantice la manera en que voy a evitar, voy a reducir, voy a asumir, transferir o explotar los riesgos que estamos nosotros identificando como parte de este proceso de administración de riesgos. Entonces, si ustedes observan, son las 7 etapas que tenemos que seguir en este proceso de administración de riesgos. Y comienzo con la primera, con la comunicación y consulta. En esta primera etapa es muy importante hacer una identificación de riesgo de acuerdo a lo que les he venido comentando. Una identificación de riesgos que esté alineada ¿a qué? A los objetivos, a las metas institucionales de la dependencia o la entidad. Se pide también el acuerdo
hacer la definición de bases y criterios para la identificación de la causa y efectos de los riesgos. Bueno, hay algo aquí también que es muy importante cuidar. Las instituciones normalmente llegamos a confundir lo que es un riesgo con factores o inclusive factores con efectos. Aquí lo que nosotros proponemos son algunas herramientas que les permiten justamente apoyarse para poder hacer esa clara diferencia entre lo que es un riesgo y lo que es un factor de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, si yo en este momento les dijera, les preguntara, ¿cuál es el riesgo de estar en este auditorio? ¿Qué me dirían? ¿Cuál sería el riesgo de estar aquí? Ok, que haya un incendio, ¿sí? Un favor, tengo ya 22 años aproximadamente manejando el tema y pareciera como que el tema estuviera, pues no sé si maldito. Acabo de ir a Infonacot a dar una plática y alguien decía, pues que hubiera un temblor. Pues no acababa de decir el señor que temblara cuando el edificio empieza a moverse. Entonces, abusados con lo que digan, porque tarde o temprano ese riesgo puede llegar a materializarse. Pero al final de cuentas, estaremos de acuerdo que en el lugar en el que estemos existen situaciones de riesgo, ¿sí? Ahora, el punto aquí es cómo logro evaluar el riesgo que tenemos nosotros identificado en este momento. Y para ello, ¿qué tengo que hacer? Utilizar diferentes herramientas. Hay una que en lo personal la utilizo mucho, que es una metodología de los 5 por qué. No sé si la han escuchado. Se pueden meter ustedes a internet y les puede sacar información sobre esta metodología, donde hagan de cuenta que es como una metodología que emplean los niños cuando entran a una etapa de que todo te preguntan, ¿no? Y te dicen, oye papá, ¿por qué el avión vuela? Le respondes y ¿qué te dice? ¿Y por qué? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asegurar que nosotros, como parte de este proceso de administración de riesgos, tenemos que asegurar, identificar la verdadera causa raíz del problema para que entonces las acciones, las estrategias que voy a emplear incidan favorablemente en los riesgos que hayamos nosotros identificado. Al final de cuentas, ¿qué es lo que busco? Constituir un grupo de trabajo donde participen principalmente las unidades responsables de llevar a cabo todos estos procesos. Esto se los comento porque es muy común encontrar en las instituciones que llega el proceso, llega el momento de hacer la matriz de riesgos y lo que hace el enlace comúnmente es aventar la matriz a las unidades administrativas. Las unidades administrativas obviamente requisitan ese formato a su buen entender, a sus propios principios y entonces lo que hace el enlace es concentrar para poder constituir una matriz de riesgos institucional. Si esta situación lo hacemos de esta forma, quizá no logremos que los riesgos que vayamos a conformar en una matriz de riesgos esté alineado a las metas y objetivos institucionales, que es la principal preocupación que tiene la Secretaría de la Función Pública para asegurar que las instituciones, las mismas instituciones, empiecen a quitarle cualquier obstáculo que tengan para poder asegurar que las metas y objetivos se estén cumpliendo. Entonces, esta es justamente la finalidad de la etapa de la etapa de comunicación y consulta. Sin embargo, hay otra que también suele ser de vital importancia, que es la parte del contexto. Yo comentaba con ustedes hace unos momentos qué tan importante es hoy identificar las situaciones internas o externas que puedan incidir favorable o desfavorablemente a la organización, ¿sí? De manera externa, ¿qué podemos decir? Cuestiones políticas, sociales, económicas, ambientales. Pero de manera interna, ¿qué podemos hablar sobre la parte de las estructuras, los presupuestos, los objetivos? La finalidad de esto es empezar a identificar las situaciones que están o que prevalecen en la institución para que entonces las acciones empiecen a incidir no tanto en un riesgo, sino en los factores de riesgo, ¿sí? Cabe aquí mencionar que normalmente los mecanismos de control interno tienen que estar alineados a los factores, puesto que los factores son las causas por las cuales el riesgo está latente. Por lo tanto, si yo llego a controlar cada uno de estos factores,
¿qué va a pasar con el riesgo? Sin duda, el riesgo tiende a disminuirse. Pero si no conozco las causas, si no conozco estos factores, ¿cómo le voy a hacer para establecer acciones, estrategias y poder incidir favorablemente a que el riesgo disminuya? ¿Sí? Es prácticamente imposible. Por eso tanto la comunicación y consulta y el contexto va a ser la base, ¿sí? Para que nosotros podamos perfilar la tercera etapa que habla de la evaluación de riesgos. Dentro de esta evaluación de riesgos, lo primero que se establece, y así lo determina el propio acuerdo, es identificar el riesgo. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿qué entiendo por un riesgo? Les comentaba que tengo ya algunos años manejando el tema de control interno, riesgos, y me he percatado que muchos de los problemas que se tienen hoy en día es la parte conceptual. ¿Qué entiendo por un control interno? ¿Qué entiendo por una administración de riesgos? ¿Sí? Porque normalmente, y se los comentaba al principio, determino riesgos y todo lo asocio a que hay problemas, y no necesariamente. ¿Sí? Quiero compartir con ustedes una anécdota que me sucedió hace algunos años. Me llama un contralor interno de una entidad, desde luego no digo qué entidad para no balconearla, pero me llama y me dice, oye Javier, fíjate que necesitamos que nos vengas a apoyar porque tenemos el problema que cuando queremos perfilar nuestras revisiones hacia el tema de riesgos, la primera respuesta que encontramos es que ahí no hay riesgos y no podemos sacar de ahí a la institución. Entonces hacen un comité, un COCODI, me dieron 30 minutos aproximadamente para hablarles del tema de riesgos al director general y a todos los directores. Doy la plática y cuando concluyo, la directora del jurídico se levanta y me dice, oye Javier, agradecemos mucho que hayas venido a darnos esta plática, pero fíjate que vamos a insistir en lo mismo que le hemos dicho a la Contraloría Interna. Dice, aquí no tenemos riesgos. Dice, y tan es así que nosotros ya estamos implementando nuestro sistema de control interno. Entonces, pues imagínense el comentario. Cuando termina de agradecer mi participación, le digo a la directora, le digo, mira, la labor como instructor que tenemos es simplemente tratar de difundir este acuerdo, tratar de explicar la importancia que hoy tiene el tema de control interno en las instituciones. Le digo, pero no es tanto decirte si tienes o no tienes riesgos. Finalmente, quien toma la decisión es cada una de las dependencias y entidades. Le digo, pero sí creo conveniente hacer 2 recomendaciones, le decía yo a la directora. La primera, si el órgano interno de control te dice que hay un riesgo y tú no lo aceptas, finalmente estás en todo tu derecho. El problema va a ser si ese riesgo más adelante se llega a materializar. ¿Cómo logramos prevenir un problema? ¿Sí? El riesgo está ahí y entonces quizá tendremos que buscar algún mecanismo de control correctivo pues para resarcir esa situación. Le digo, y 2, si tú me dices que no hay riesgos y por el contrario ya estás implementando controles, la pregunta es, ¿para qué quieres ese control interno? ¿Sí? No tiene pues, sentido estar cargando con un control cuando realmente no estás expuesto a ningún tipo de situaciones. ¿Qué sucedió? Que la directora ya no supo ni para dónde hacerse. Hoy el problema que tenemos uno de los tantos problemas es justamente la parte de administración de riesgos. ¿Cómo logro identificar o cómo conceptualizo un riesgo? ¿Sí? Y vean lo que dice el acuerdo. Un riesgo es algo más o menos, un riesgo es algo que puede ocurrir. No es algo que ya sucedió, porque si ya sucedió, ya no es un riesgo, ya es un problema que tiene la institución. Y entonces la metodología, el proceso, tendrá que ser completamente distinto. ¿Sí me explicó? Un riesgo, según el acuerdo, según todos estos planteamientos que hacen diferentes instancias, se dice que es la probabilidad de ocurrencia y el posible impacto de que un evento adverso, que puede ser externo o interno, pueda obstaculizar el cumplimiento de metas y objetivos. Por lo tanto, el riesgo se va a medir en función ¿de qué? Del impacto que va a tener el riesgo en caso de que llegue a materializarse y cuál es la probabilidad de que el riesgo se nos pueda presentar. ¿Sale? Y bajo esta línea es muy importante considerar la manera en que la Secretaría de la Función Pública, a través del acuerdo, les hace una recomendación sobre cómo redactar un riesgo.
¿sí? Les dice que utilicen un sustantivo, ¿sí? Un verbo en participio y el adjetivo, adverbio o complemento circunstancial negativo. ¿Y esto por qué? Dentro de las funciones que realizo aquí en la Secretaría, una de ellas es darle seguimiento al acuerdo en materia de control interno y muy específicamente a la parte de administración de riesgos. He tenido la oportunidad, sin exagerar, compañeras, compañeros, el 80% de las matrices de riesgos. Y me he percatado que muchos de los problemas de esta matriz comienza desde la propia redacción, ¿sí? Les platico un caso. Hace algunos meses me llama un enlace de riesgos y me dice, oye Javier, ¿te puedo mandar la matriz para que le des una revisada, le des el visto bueno? Y entonces me la manda, abro el archivo y cuando vi el primer riesgo, eran como 15, la verdad es que ya no quise ni siquiera revisar lo que venía más adelante. Dije, bueno, pues creo que no va a tener ningún sentido revisarla, porque el primer riesgo que me habían planteado, en este formato decía tal cual se los voy a decir, así estaba redactado. Riesgo, recursos humanos. ¿Qué les dice ese riesgo? Pues creo que todo y nada, ¿no? Entonces a mí, la verdad es que me preocupó, porque yo decía, bueno, ¿qué estrategias, qué acciones vas a estar implementando para administrar algo sobre riesgo de recursos humanos? ¿Sí? Entonces, yo le decía a esta persona, le digo, oye, ¿de qué se trata? ¿Un proceso de reclutamiento, selección, capacitación? Le digo, creo que la manera en que estás planteando el riesgo pues es muy general, por lo tanto las acciones, las estrategias que vas a tener que emplear pues van a ser muy generales y entonces no vas a incidir favorablemente en realizar el proceso de una manera adecuada. O de repente veo riesgos que me los redactan en 4, 5 párrafos y lo lees y dices, ¿dónde está el riesgo? ¿Sí? Entonces, si yo utilizo esa estructura, yo les aseguro que la manera en que ustedes lo deban de redactar puede ser mucho más precisa, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, cuando hablamos de un proceso de adquisiciones, les pregunto cuál es el riesgo en adquisiciones. ¿Saben qué me dicen? Normalmente me responden bajo 3 líneas. Falta de capacitación o desconocimiento inadecuado, bases de licitación mal elaboradas y el procedimiento que es inadecuado. Entonces dices, ¿ese es el riesgo que tiene adquisiciones? Entonces se dan cuenta, yo creo que el gran problema que hoy tenemos en este proceso es cómo logro identificar plenamente un riesgo. ¿Sí? Ahora, chequen la siguiente lámina. Esta lámina es, creo yo, la clave para que ustedes puedan identificar plenamente ese riesgo. La primera les dice, no existe ninguna forma práctica de reducir el riesgo a 0. ¿Qué significa esto? Que los riesgos, por más controles internos que le queramos implementar, jamás vamos a poderlos eliminar. Y por el contrario, esto me puede generar ¿qué? Más problemas de los que ya pueda tener la institución. Punto número 2, el riesgo es inherente a las personas, a las actividades, a los programas, a los procesos. ¿Sí? Comparto un concepto con ustedes que manejan algunas instituciones nacionales e internacionales, donde habla del riesgo, ¿sí? Por ejemplo, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos habla de un riesgo llamado riesgo de auditoría. Y dice que el riesgo de auditoría es la forma en que el auditor pueda dar una opinión sin salvedades, sin limitantes, de todo aquello que pueda contener errores o desviaciones. Entonces el instituto clasifica 3 tipos de riesgo. Dice que hay riesgos inherentes, riesgos de control y riesgos de detección. ¿Sí? ¿A qué se referirá un riesgo inherente? Vean la lámina. ¿Sí? Es aquel riesgo que está asociado a ¿qué? Está inmerso en las propias actividades, en los propios procesos, en las propias personas. ¿Sí? Yo por eso hace rato les decía, estemos en el lugar en el que estemos, siempre vamos a estar expuestos a situaciones de riesgo. Y estos riesgos son referidos a los riesgos inherentes. Pero así como hay riesgo inherente, también hay un riesgo llamado riesgo de control. Ok. De acuerdo a lo que me dice la compañera,
hablamos de un riesgo de los desperdicios, las mermas, las caducidades, quizá en los almacenes. Y normalmente cuando identificamos un riesgo inherente, ¿qué tenemos que hacer? Ejercer un mecanismo de control interno asociado justamente o vinculado a la parte de los riesgos. Pero ¿qué pasaría si hoy excedo en controles internos? ¿Sí? No sé si estén de acuerdo conmigo. Yo espero que sí, por el bien de todos. Pero yo siempre he creído que el tener exceso de controles o no tenerlos, el daño puede ser prácticamente el mismo. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿hasta dónde sería permitible que una entidad, una dependencia, una empresa, apostara por implementar un control interno? ¿De quién depende o de qué depende la suficiencia de un mecanismo de control? Ok, hay dos aspectos que yo siento que son fundamentales. Uno es del ambiente de control interno, ¿sí? Ese ambiente de control interno se dice que es la forma en que se puede facilitar, que es la primera norma, se dice que es la forma en que se puede facilitar o se puede complicar implementar un control. La pregunta es, ¿quién hace fácil o difícil implementar controles? La gente, los servidores públicos que involucramos a las organizaciones. Entonces, mucho depende la suficiencia de un control interno de este fortalecimiento al ambiente de control interno. Porque si yo denoto que hay responsabilidad, hay compromiso, hay ética, hay valores, pues tengan por seguro que los controles internos pudieran tender a reducirse. Pero si el ambiente no es el adecuado, ¿sí? Pues entonces hay que ejercer mecanismos de control interno, ¿no? Algo que yo siempre pregunto en los cursos que imparto. ¿Por qué tiene que haber controles de asistencia? Por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Digo, no me respondan porque finalmente podemos aquí hacer polémica y pues no se trata de eso, sino más bien de reconocer hoy en día qué tan importante es implementar mecanismos de control, pero también es hasta dónde. Porque insisto, si yo empiezo a exceder en controles o son insuficientes, el daño puede ser exactamente el mismo. Entonces, un riesgo de control está relacionado ¿a qué? A la poca efectividad que nos pueda dar este mecanismo de control interno. ¿Sí? ¿Soy claro? Entonces, hablamos de riesgo inherente, hablamos de riesgo de detección, pero también hay otro que es el riesgo inherente, riesgo de control, y hay otro que es el riesgo de detección. ¿Sí? Ese riesgo de detección normalmente está asociado a la función de auditoría. ¿Sí? Es decir, ¿quién se encarga de revisar, de evaluar, de establecer recomendaciones? ¿Sí? Forma parte de las atribuciones que tiene la función de auditoría. Un riesgo inherente, un riesgo de control, es una responsabilidad de cada una de las dependencias y entidades, pero el riesgo de detección es prácticamente responsable de la función de auditoría. Por lo tanto, el proceso que yo tengo que seguir como parte de la administración de riesgos, ¿a qué riesgos se refieren? A los riesgos que son inherentes, ¿sí? Que están inmersos en las propias actividades, programas y personas. ¿Vamos bien? Y la tercera viñeta es la clave, ¿sí? ¿Cuál es la condición indispensable para que yo pueda identificar un riesgo? Es que yo determine primeramente cuáles son los objetivos y preferentemente los objetivos institucionales, ¿sí? Entonces, antes de responder, y esa es una sugerencia que normalmente hago en la capacitación que imparto, antes de responder cuál es el riesgo, primero preguntémonos cuál es el objetivo, cuál es la meta, cuál es la estrategia que tenemos que seguir para asegurar el éxito de una institución, ¿sí? Porque recuerden, el hecho de que hoy implemente un control interno, ¿sí?, no significa que las cosas van a cambiar favorablemente. Quien realmente hace el cambio no es el control, sino la gente que se involucra en las organizaciones. ¿Soy claro? De hecho, me pasó hace poco, fui a dar una capacitación a una entidad. Para ese curso requeríamos equipo informático, pero como la institución no completaba los equipos, las lab, yo presté 3. Entonces, fíjense, me pasó algo curioso. Cuando llego al inmueble, la persona encargada me pregunta, me vio con todo el equipaje, me pregunta que si traía equipo. Le digo que sí. Entonces me da una hoja de registro, una hoja de control, y me pide que anote mi nombre, la marca de los equipos, la serie, la fecha, la firma.
Y entonces, pues hago lo que me indica, empiezo a requisitar, saco los equipos e ingreso al inmueble. Cuando salgo ya de la capacitación, la misma persona me pregunta que si iba a retirar ya los equipos, entonces a lo cual le digo que sí. Y me dice la persona, me vuelve a dar la misma hoja y me dice, por favor, anóteme la hora de la salida y póngame su firma en las mismas filas en las que anotó sus equipos. Hago lo que me indica, tomo los equipos y me retiro. ¿Cuál fue mi sorpresa? La sorpresa fue que si yo hubiera querido actualizar mis equipos en ese momento, lo hubiera podido hacer, porque yo hubiera podido cambiar el equipo o pude haberme llevado más, porque nadie revisó lo que yo estaba sacando. Entonces, ¿de qué te sirve ese control interno? ¿Sí? El simple hecho de que hoy cuente con mecanismos de control no significa que las cosas van favorablemente. Insisto mucho en esto. Quien realmente va a hacer el cambio es cada uno de los responsables en todos los niveles de control estratégico, que es el responsable de ¿qué? De asegurar que la misión, visión y objetivos institucionales se cumplan. Directivo, ¿de qué es responsable? Del desarrollo eficiente, eficaz de cada uno de los procesos, programas o proyectos. Y el nivel operativo, pues del desarrollo de todas las tareas que día con día se están llevando a cabo. ¿Qué pasaría si un elemento cae? Un estratégico, un directivo, un operativo. ¿Qué pasaría con ese sistema de control interno? En cualquier momento se me puede desplomar. ¿Sí? Al final de cuentas, insisto, parte del éxito de este proceso de administración de riesgos es que yo logre primeramente determinar cuáles son los objetivos, metas, estrategias, y que preferentemente están alineados ¿a qué? Al Plan Nacional de Desarrollo, a los programas sectoriales, especiales, ¿sí? Para que entonces yo preferentemente vaya trabajando sobre ese tipo de situaciones, porque seguramente el impacto, en caso de que el riesgo se llegue a materializar, va a ser fuerte, va a sacudir a la institución. ¿Sí? El problema, insisto, del proceso de riesgos comienza justamente en la identificación de riesgos. Y fíjense, ahorita me recordé, yo les preguntaba cuál es el riesgo de estar aquí, y ustedes me decían, un incendio. ¿Sí? ¿Ese es realmente el riesgo que tenemos de estar aquí? Por ejemplo, muchas veces les pregunto a la gente, ¿cuál es el riesgo de trasladarse de casa al lugar de trabajo? ¿No? Decíamos, hay riesgos en todos lados. ¿Y saben qué me dicen? Tráfico, manifestaciones, obras públicas, accidentes, asaltos. ¿Son realmente riesgos? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Determinar cuál es el objetivo. Y si yo les preguntara cuál es el objetivo de estar aquí, no vayan a contestar, porque luego se siente bien feo. Les echo la pregunta a la gente y me dicen, le digo, ¿cuál es el objetivo de estar en esta plática? ¿Saben qué me dicen? Pues es que me mandaron. Y realmente se siente feo. Pero realmente, ¿cuál es el objetivo de una capacitación? Aprender, obtener un conocimiento, aplicarlo. Entonces, ¿cuál es el riesgo de estar aquí? Que yo salga prácticamente como llegué, sin obtener absolutamente ningún conocimiento. ¿Sí? Ahora, si yo logro identificar el riesgo alineado a los objetivos, a las metas y a las estrategias, la pregunta es, ¿cuáles serían las causas por las cuales yo no aprendí? ¿Sí? Ojo, no, un incendio, un temblor, no se les vaya a ocurrir decir que los instructores porque se salen. Pero al final de cuentas, nosotros tenemos que empezar a identificar cuáles son las verdaderas causas por las cuales los riesgos están latentes. ¿Sí? Una cosa es el riesgo y otra muy diferente son los factores de riesgo. Les comento lo siguiente. Hay un problema muy fuerte en las matrices de riesgos que hoy normalmente llegamos a revisar en las instituciones. Y ese problema justamente comienza en la confusión de lo que es un riesgo y factores de riesgo. ¿Sí? Yo les haría la pregunta, ¿cuántos factores de riesgo pudieran estar relacionados a un solo riesgo? Cantidad. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo tomo todo eso? ¿Sí? Lo agarro y lo meto a una matriz de riesgos institucional. ¿Qué va a suceder? Que voy a exceder, voy a magnificar la problemática que hoy tienen
las instituciones. ¿Sí? He visto matrices de riesgos, mapas de riesgos con 300, 400 riesgos. Dices, bueno, pareciera que esta institución se está cayendo a pedazos. Y de repente empiezas a revisar el formato y te das cuenta que lo que realmente se están planteando no son riesgos, sino factores. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es que primero determinen la meta, los objetivos y las estrategias que hoy tenemos que estar cumpliendo, para que entonces podamos identificar plenamente esos riesgos. ¿Soy claro hasta aquí? ¿Sí? Ok. De acuerdo a este planteamiento, la segunda actividad que hay que realizar en la parte de evaluación de riesgos, ¿sí? Resumiendo un poquito, decíamos que la metodología se conforma de 7 etapas: comunicación y consulta, contexto, y estas 2 etapas tienen el propósito de ¿qué? De asegurar que los riesgos que hoy identifique la institución estén alineados a las metas y objetivos institucionales. ¿Correcto? La tercera etapa habla de la evaluación de riesgos. Y lo primero que pide el acuerdo, el proceso de riesgos, es que yo lo identifique a través de ¿qué? De las metas, objetivos y estrategias. La segunda actividad que tengo que realizar es la clasificación de los riesgos, ¿sí? Miren, esta parte yo siempre la he considerado la parte noble, fácil, porque ya existe un catálogo por parte de la Secretaría, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? De acuerdo al formato de matriz, ¿sí? Voy a encontrar ahí una columna que me va a decir clasificación del riesgo. Le voy a dar un clic y me va a aparecer un combo box. Un combo box con estas opciones. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente que una vez que identifique el riesgo, ¿sí? Hacer referencia a qué está alineado el riesgo, ¿sí? Porque si hoy les pregunto, ese riesgo que ustedes identifican, ¿está alineado a la misión, visión, objetivos institucionales? ¿Cómo lo clasificarían? Bueno, obviamente va a ser estratégico, pero acuérdense que el estratégico, el directivo y el operativo es la manera de clasificar el nivel de exposición del riesgo, ¿sale? Es obvio que si hay un riesgo que está relacionado a la misión, visión y objetivos, sin duda es un riesgo de tipo estratégico. Pero en cuanto a la clasificación, sustantivo, ¿no? Es la razón de ser de la institución. Si hay un riesgo relacionado a telecomunicaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente hacer la alineación del riesgo, ¿sí? Es decir, ¿a qué se alinea ese riesgo? Si hay una cuestión presupuestal, una obra pública, una cuestión meramente administrativa, y yo lo que hago es seleccionar cada uno de estos elementos. Ahora bien, si en caso de que la institución tuviera algo en particular, la propia matriz de riesgos les aparece ahí una opción que dice otros, ¿sí? Ustedes le dan clic y entonces la siguiente columna se las va a activar para que puedan hacer una clasificación muy particular que tenga la propia institución, ¿sale? Pero bueno, la clasificación es a través de un listado que establece la propia Secretaría de la Función Pública a través de este acuerdo, ¿correcto? Ahora bien, esta parte sí es fundamental, ¿sí? Ya identificaste el riesgo, ya lo clasificaste, ¿qué tienes que hacer ahora? Identificar todos los factores de riesgo por el cual ese riesgo está latente, ¿sí? Ahora, ¿qué es un factor de riesgo? Conforme a las definiciones que establece el acuerdo, se dice que el factor de riesgo es toda circunstancia o situación que te va a aumentar las probabilidades de que el riesgo se pueda materializar, ¿sale? Si yo les preguntara, hace rato que hablamos de adquisiciones, ¿cuál es el riesgo que tiene el área de adquisiciones? Primero preguntémonos cuál es el objetivo, ¿no? Y ese objetivo que tiene adquisiciones parte desde la propia Constitución, ¿sí? Recordando un poquito el artículo 134 constitucional, ¿no? Palabras más, palabras menos, garantizar las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, cantidad, calidad, oportunidad, financiamiento. ¿Cuál sería el verdadero riesgo en adquisiciones? Que yo realice compras, ¿no? De una manera inadecuada, a un alto costo, ¿sí? ¿Y cuáles podrían ser las causas, los factores de riesgo por las cuales yo no voy a poder cumplir ese objetivo?
por las cuales voy a realizar compras de una manera inadecuada. No tenga insumos, no tenga presupuesto, desconocimiento de la norma, ¿no? Bases de licitación mal elaboradas o exceso de normas, ¿no? Digo, hoy qué tanta normatividad existe para poder hacer una compra, ¿no? Aquí el punto es que nosotros tenemos que empezar a, una vez que identifique el riesgo, empezar a relacionar cuáles serían las causas por las cuales el riesgo está latente, ¿sale? Y por ello es sumamente importante que ustedes empiecen a relacionar las causas, los factores por las cuales el riesgo tiene una alta, una media o una baja probabilidad de que se pueda materializar. ¿Soy claro? Les decía, el riesgo de trasladarse de casa al lugar de trabajo. ¿Cuál es el riesgo? No llegar, ¿no? O llegar a tiempo, creo yo. Pero ¿cuál sería la probabilidad de llegar tarde, de no llegar? ¿Alta, media, baja, 10, 8, 3? O sea, es decir, ¿con base en qué hoy debo definir las probabilidades de ocurrencia? ¿Sí? Se los comento por lo siguiente. Cuando revisas el mapa de riesgos, normalmente los riesgos que logran identificar las instituciones, normalmente, siempre lo tratan de plasmar en un cuadrante 3, riesgo controlado. Probabilidad baja, impactos pequeños. ¿Sí? ¿Por qué creen? ¿Por miedo, desconocimiento, precaución? Ahora, es una parte importante, la parte de controles internos, ¿sí? Yo no dudo que las instituciones puedan tener una probabilidad muy baja de que el riesgo se pueda materializar. Pero ¿qué pasaría si hoy identifico un riesgo de tipo estratégico? Y ustedes me dicen que el impacto es 2, 3, impacto pequeño. ¿Sería lógico que el impacto fuera bajo? Cuando el riesgo está relacionado a una cuestión estratégica, misión, visión, objetivos. ¿Sí me explico? O sea, si yo hoy clasifico un riesgo de tipo estratégico, ¿sí? Por nada del mundo ese riesgo puede tener un impacto bajo. Porque ese riesgo, si se llega a dar, ¿qué va a afectar? La razón de ser de la institución. Ahora, puede ser que en probabilidad sí esté bajo. ¿Por qué? Por lo que nos comentaban. Tengo los mecanismos adecuados para que el riesgo pueda disminuirlo. ¿Sí me explico? Por lo tanto, en el mapa de riesgos, uno de los ejes que se tienen que establecer, el eje de las verticales, es el eje de probabilidades, ¿sí? Y curiosamente, cuando yo trato de hacer la definición o la valoración de una probabilidad, este eje suele ser muy subjetivo, porque normalmente las probabilidades las hacemos con base en una experiencia, ¿sí? Con base en mi conocimiento. Yo a lo mejor puedo decir que la probabilidad es muy alta, pero a lo mejor un compañero que tiene una experiencia distinta puede ser que la probabilidad sea baja. Entonces, hoy en día, ¿cómo aseguramos que la probabilidad, o más bien, cómo aseguramos que la probabilidad de ocurrencia sea más objetiva? ¿A través de quién? Puede ser a través de las estadísticas. Nada más que hay un problema. Lamentablemente, en México no tenemos esa cultura de la estadística. Es decir, no tenemos hechos históricos acerca del comportamiento de nuestros riesgos. Entonces, si no hay estadística, ¿cómo logramos tener un planteamiento acerca de las probabilidades de ocurrencia? Si la hay, excelente, porque es una base fundamental. Pero insisto, quien nos puede ayudar a determinar la probabilidad de ocurrencia es justamente que ustedes relacionen esos factores de riesgo, ¿sí? Yo les preguntaría, en la Ciudad de México, ¿qué tan probable es que yo llegue tarde a trabajar? ¿Alta? ¿Pero por qué? ¿Porque yo lo dije? ¿O porque empecé a identificar factores como el tránsito? ¿No? Es decir, ¿qué tanta posibilidad existe que hoy en la Ciudad de México encuentre tráfico? Altísimo. Manifestaciones, obras públicas, inundaciones, accidentes, transporte. ¿Qué tan probable es que el riesgo se materialice? Altísima. ¿Pero por qué? Por haber identificado las distintas causas, factores de riesgo. ¿Vamos bien? Sí, ok.
Aquí vienen ejemplos de factores internos, factores externos. ¿Se acuerdan de la segunda etapa, contexto? Bueno, pues eso se va a reflejar justamente aquí. Hoy, ¿cómo puedo, digo, perdón por lo que voy a decir, pero a lo mejor hoy la institución tiene las mejores personas, experiencia, capacitación, perfiles. Perdón por lo que digo, pero ¿quién nos asegura hoy el trabajo de todos nosotros hoy en día? Las cosas pueden cambiar de un día para otro, ¿sí? ¿Por qué tenemos que estar preparados? Justamente por los cambios internos o externos que van a hacer que el riesgo que hoy pueda estar controlado, mañana puedan ser cosas completamente distintas, ¿sale? Ahora, la verdad es que les soy honesto, no es nada fácil diferenciar riesgos con factores. Alguna vez en un evento de capacitación de una entidad, estábamos hablando del tema y me dice el enlace de riesgos, me dice, oye Javier, dice, mira, te vamos a mostrar en una diapositiva todos los riesgos que le mandamos a Función Pública el año pasado. Y me dice, y ahorita que estás comentando esto, me surge la duda de que si lo que le presentamos a la Secretaría son riesgos o son factores. Y entonces me muestran la lista, pero una lista de puros aparentemente riesgos. Y me dice, había un riesgo que recuerdo muy bien, que decía, más o menos, capacitación inadecuada en los servidores públicos. Entonces me decía, ¿es riesgo o es un factor? ¿Ustedes qué le hubieran respondido? Ok, fíjense que cuando a mí, digo, ya tengo 20 y tantos años de experiencia en la docencia, y cuando a mí alguien me hace una pregunta que no sé, pues nomás le digo, depende. Y con eso salgo bien librado de la bronca. Cuando esa persona me dice, oye, ¿es un riesgo, es un factor? ¿Saben qué le dije? Depende. Y depende, pero fíjense, la respuesta era correcta. ¿Depende de qué? ¿Qué pasaría si una unidad administrativa que se dedica a dar capacitación presenta eso? ¿Es riesgo o es un factor? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque es su objetivo, es la razón de ser de esa unidad administrativa. Pero si ese riesgo lo subo a nivel institucional, ¿qué va a ser? ¿Un factor de riesgo? ¿Se dan cuenta? Hay una línea muy delgada entre lo que es un riesgo y es un factor de riesgo. Insisto, ¿cuál es la clave? La clave es el objetivo, la meta o las estrategias. ¿Sale? Antes de responder cuál es el riesgo, primero pregunten, primero respondan, primero determinen cuál es el objetivo que tenemos que cumplir. ¿Estoy claro? Y luego viene la otra parte, la identificación de los posibles efectos. Hoy, para llevar a cabo este proceso de administración de riesgos, también es fundamental que yo empiece a identificar cuáles podrían ser los posibles efectos, las posibles consecuencias en caso de que el riesgo se llegue a materializar, ¿sí? Platicábamos hace rato del mapa de riesgos y decíamos que una de las vertientes, uno de los ejes, es el eje de probabilidades, ¿sí? ¿Cómo puedo apoyarme o en qué me puedo apoyar para identificar si la probabilidad va a ser de 10, de 8, de 3, de 1? ¿Con base en qué? Lo platicamos hace rato. Con base en los factores de riesgo. Ahora, viene el otro problema, el eje del impacto. ¿Cómo determinar si el impacto es alto, es medio, es bajo? ¿Sí? Es decir, ¿qué valor le voy a dar al impacto? ¿A través de qué? Justamente a través de esto. Porque fíjense, si hoy, por ejemplo, identifico que hay consecuencias, ¿sí? Consecuencias negativas, obviamente, y esa consecuencia de ese riesgo va a ser que yo afecte, no sé, la misión, la visión o los objetivos institucionales. ¿Cuál va a ser el impacto? El impacto va a ser altísimo. ¿10? ¿Sí? ¿9? Pero al final de cuentas, ¿cómo logro darle el valor a ese impacto? ¿A través de qué? A través de identificar cuáles podrían ser las consecuencias negativas en caso de que el riesgo
llegue a materializarse. ¿Soy claro hasta aquí? Ok. Y luego viene el otro planteamiento, es decir, ustedes ya identificaron el riesgo, ¿sí? Ya lo clasificaron. Identificaron factores y posibles efectos, ¿sale? ¿Cómo cerramos la etapa de evaluación de riesgos? A través de esta actividad, hacer una valoración inicial. ¿Se acuerdan? Hace rato platicaba con ustedes cómo debe de hacerse esta valoración inicial, sin tomar en cuenta los controles internos. Resulta que lo que yo tengo que hacer aquí es que a través de 10 criterios definir el impacto y la probabilidad de que tenga el riesgo para materializarse, sin tomar en cuenta los controles internos. ¿Sí? Yo les decía, quizá a lo mejor hoy denoto que hay un riesgo muy alto, bajo, impacto de 8, probabilidad 8. ¿Sí? ¿Qué tengo? Un riesgo crítico, un riesgo rojo, un riesgo importante. Le llamamos nosotros riesgo de atención inmediata. Pero ¿qué pasaría si en este momento yo, es decir, empiezo a identificar esas probabilidades y ese impacto, pero entro a la cuarta etapa, la evaluación de los controles internos? ¿Sí? Recuerden que en esta etapa, y se los comentaba al principio, los órganos internos de control, las instancias fiscalizadoras, siempre o normalmente vierten su estudio del control, su diagnóstico del control interno, a la verificación de tres elementos: existencia, suficiencia y efectividad de un control interno. ¿Qué tengo que hacer en esta etapa? Verificar que realmente el control exista, sea suficiente y sea efectivo. ¿Sí? Eso es lo que establece justamente esta etapa. Ahora, para ello, tengo ahí un planteamiento que normalmente llevo a hacer en la capacitación, sobre cómo hoy puedo evaluar esas tres condiciones del control interno: la existencia, la suficiencia, la efectividad. Y yo creo que para determinar la existencia de un control interno es la parte sencilla, la parte fácil, ¿sí? Y bueno, digo fácil siempre y cuando tenga debidamente conceptualizado lo que es un control interno, ¿sí? Y de acuerdo a lo que veíamos, decíamos que un control interno, por principio de cuentas, es un proceso. ¿Sí? ¿Qué entiendo por un proceso? Una serie de acciones, una serie de actividades para alcanzar un fin. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, un control interno no es un fin en sí mismo. Decíamos hace rato, el hecho de que hoy implemente controles no significa que las cosas van a cambiar favorablemente. Digo, esa tendría que ser la tendencia. Pero ¿qué pasaría si excedo en el mecanismo de control interno? ¿Qué pasaría si el control es realmente insuficiente? Por eso, justamente la necesidad de que en esta etapa garanticemos que se cumplan esas tres condiciones del control. ¿Sí? Ahora, ¿cómo le hago? Primeramente, para saber si el control existe. ¿Qué tendría que hacer? Sí, ojo, Ok, empezar a llegarnos de evidencia. Y esa evidencia normalmente se plantea como una de las actividades fundamentales en esta etapa, porque lo que yo tengo que hacer es empezarme a llegar de información. ¿Sí? Por ejemplo, normalmente los órganos internos de control, cuando llegan a hacer alguna auditoría, ¿qué es lo primero que piden? Los manuales, ¿no? Manuales de procedimientos, manuales de organización. ¿Qué tengo que hacer? Pues allegarme justamente de esos manuales. Finalmente, el manual de procedimientos me va a indicar la manera en que fluyen los procesos para que entonces yo empiece, digo, quizá me puedo basar en diferentes herramientas. No sé si ustedes han trabajado el diagrama de flujo, ¿sí? El mapear un proceso. ¿A mí para qué me sirve mapear el proceso? Conocer cómo inicia, cómo concluye un proceso. Y fíjense, hay algo curioso en esta herramienta, porque normalmente cuando yo doy esta capacitación de la herramienta del diagrama, en el curso les enseño cómo hacer todo toda la metodología, ¿no? Las reglas, las recomendaciones, el tipo inclusive de símbolos que es conveniente para los procesos de la administración pública. Y posteriormente les doy procedimientos para que ellos empiecen a practicar su diagrama de flujo. Y fíjense, hay algo muy curioso en este ejercicio, porque la gente normalmente no termina el proceso de diagramarlo,
inmediatamente cuando empiezan a hacer su diagrama, me comienzan a alzar la mano y me dicen, oye Javier, estoy observando que en esta actividad que estoy diagramando en este momento, estoy detectando que hay una deficiencia del proceso, del procedimiento. Otros me dicen, hay una debilidad de control interno. Entonces, ¿qué les digo? Ponle una letra D con un color resaltado y vele poniendo el número consecutivo. ¿Sí? De tal manera que yo voy a tener la fotografía del proceso, pero más que la fotografía, yo voy a tener identificado ¿qué? Todas las debilidades que tiene mi procedimiento. ¿Para qué? Para que entonces las acciones que voy a implementar incidan favorablemente sobre esas actividades que carecen, que tienen una debilidad de control o que tienen una deficiencia del proceso. Si estas deficiencias, ahora hay algo muy importante aquí, si estas deficiencias o estas debilidades de control interno las refiero hacia los factores de riesgo, el acuerdo, la matriz de riesgos de la Secretaría les pide que como máximo pongan 5 factores de riesgo para cada uno de los riesgos. ¿Sí? Mi recomendación es la siguiente, yo les sugiero que más que irse por un factor de riesgo, traten de empezar a analizar la causa subyacente de estos factores de riesgo. Me pasó en una institución que habían detectado un riesgo y curiosamente uno de los principales factores de riesgo estaban relacionado a la corrupción. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo me quedo a ese nivel de factor de riesgo? Es decir, ¿cuál sería la acción, la estrategia que voy a emplear para administrar cada una de estas situaciones? ¿Sí? La pregunta sería, y el que me responda correctamente, le voy a regalar un certificado de control interno. No sé si sabían, la Secretaría recibió por ahí un apoyo con Banco Mundial para apoyar un proyecto que se llama Fortalecimiento y Consolidación del Control Interno. Entonces hicieron varias consultorías, se creó un estándar de competencia en control interno. Si alguien se quiere certificar hoy en control, ya lo puede hacer a través del Conocer. El Conocer es el que emite este certificado. Aquí traigo como 15. Quien me responda le regalo uno. Nada más me espera para rotular el nombre. Cuando yo identifico el riesgo y empiezo a relacionar los factores, ese control interno, esa acción, tiene que estar pegándole al factor, es decir, tiene que estar relacionado al factor o al riesgo. Es una pregunta importante, ¿eh? Es decir, ¿el control se alinea al factor o se alinea al riesgo? Al factor de riesgo nos dicen por acá. Y yo estoy completamente de acuerdo. ¿Sí? Un control normalmente tiene que estar alineado al factor de riesgo. ¿Por qué? Porque el factor es la causa. Ahora, ¿qué pasaría si controlo el factor 1, el factor 2, el factor 3, 4, 5? ¿Qué pasa con el riesgo? El riesgo disminuye, pero si no conozco los factores, ¿cómo le hago para incidir o para administrar el riesgo que tenemos identificado? Es prácticamente imposible. ¿Sale? Entonces, normalmente el control interno debe estar alineado a cada uno de los factores de riesgo. Por lo tanto, ¿qué pasaría si yo me quedo a un nivel de factor sobre la parte de corrupción? ¿Qué acciones, qué estrategias voy a emplear para abatir ese problema? Entonces, ¿qué sucede? Que la verdadera causa raíz no es esa. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a analizar con diferentes metodologías. ¿Se acuerdan de la metodología de los 5 por qué que les comentaba? ¿No? Hay otra que es los mapas mentales, que esa es la más común, ¿no? ¿Qué pasa si yo tomo una deficiencia, un factor de riesgo y lo meto a un mapa mental? ¿Sí? Es decir, una de las causas podrían ser la corrupción. Ahora, empecemos a preguntarnos, empecemos a analizar por qué hay corrupción. ¿Sí? Y curiosamente el ejercicio que hice con la institución, una de las causas subyacentes de la corrupción eran los bajos salarios. ¿Qué pasaría si me quedo a ese nivel? ¿Cuál va a ser la acción que voy a emplear? Subir los salarios. ¿Y con eso le pego a la corrupción? ¿Qué sucede? Que la corrupción, que los bajos salarios no es la causa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a determinar
cuál es la verdadera causa raíz del problema para que entonces las acciones, las estrategias que voy a emplear incidan favorablemente en todas las problemáticas que estamos hoy en día detectando como parte de este proceso. ¿Soy claro? Ahora, también dentro del proceso de evaluación del control interno, se le sugiere hacer también la evaluación del ambiente de control interno. ¿Por qué razón? Yo estoy seguro que muchas de las áreas de oportunidad que hoy tenemos, no solamente en la administración pública, sino hasta en la iniciativa privada, muchos de los grandes problemas parten del ambiente de control interno. Si ese ambiente de control interno no está debidamente fortalecido, entonces, ¿qué va a suceder? Que por más controles que yo quiera implementar, las cosas van a seguir trabajando exactamente igual como lo hemos venido haciendo. Aquí, si ustedes se fijan, hay una parte que habla de la descripción de los factores. ¿Factores de qué? ¿Factores de riesgo o factores de control? Porque así como hay factores de riesgo, también hay factores de control interno. ¿Qué es un factor de control? Un factor de control es toda circunstancia, toda situación que sin ser un control interno te va a ayudar a que el control realmente se aplique. Sí, no sé si me expliqué porque creo que ni yo me entendí. Normalmente los factores de control están relacionados al fortalecimiento de un ambiente de control interno. Les voy a platicar un caso. Estando yo en Guadalajara dando una capacitación, en una de las sesiones que se tuvo, el director general comentaba de que había un problema con el registro de asistencia de las personas. Ese registro de asistencia era un lector, ¿no?, donde el servidor público tenía que llegar, pasar su credencial, y el lector se conectaba a una cámara fotográfica, ¿sí?, para que entonces la cámara le sacara la foto al servidor público. Digo, obviamente no se imprimía, pero sí se almacenaba en una bitácora, en una base de datos. ¿Qué pasa normalmente o qué pasa generalmente cuando alguien llega y nos quiere imponer un control interno? Buscamos cómo brincarnos, hay resistencia, hay rechazos, normalmente, ¿no? Y bueno, pues sucedía justamente en esta entidad. La gente pasaba la credencial y ¿qué creen que hacía? Se iba. Y entonces la cámara dispare y dispare la pared. ¿Saben por qué? Por demostrarle a la administración que ese control, ni para bien ni para mal. Decía el director, dice, necesitamos urgentemente cambiar el sistema de control interno de asistencia por huella digital. Yo le decía al director, le digo, oye, ingeniero, ¿quién le asegura que de cambiar un control a otro, las cosas van a empezar a mejorar? Y me decía el ingeniero, oye Javier, pero ¿cómo van a poder brincar el control de huella digital? Le decía, ingeniero, le tengo noticias, ¿eh? Hace unos años, seguramente ustedes escucharon de una persona que agarraron checando a algunos compañeros, como a 10 compañeros, las asistencias. ¿Y saben cómo era el sistema? Huella digital. ¿Cómo lo estaba haciendo? No me digan porque suele ser contraproducente. Pero se dan cuenta, el que tú cambies de un control a otro no significa que las cosas van a empezar a mejorar. Entonces yo le decía al director, le digo, ¿por qué en vez de cambiar el control, por qué no empezamos a fortalecer el ambiente de control interno? ¿Y qué creen que hicieron? Crearon un micrositio en la entidad sobre el tema de control interno, riesgos, ¿no? O sea, la gente podía entrar para poder informarse de lo que era hoy el control interno, la importancia que tienen hoy los mecanismos de control. Ahora, el problema es cómo aseguramos que la gente va a entrar a un micrositio de control, ¿no? Pues empezaron a crear políticas, inclusive empezaron a crear una campaña de difusión, ¿sí? Correos masivos a la gente sobre lo que era el control interno, su importancia, la administración de riesgos, el checar puntualmente, ¿sí? Pero también, les digo, empezaron a crear políticas para sancionar y para promover el control interno.
Una política tal como que si tú no tomaste la fotografía, es como si no hubieras llegado. ¿Y entonces qué va a pasar? Te vamos a empezar a descontar por esas faltas injustificadas. Pero también empezamos a promover el control interno. ¿De qué manera? Ellos hicieron un análisis FODA, ¿no? Seguramente todos la conocen esta herramienta, empezar a analizar las fortalezas, las debilidades, para empezar a ver hacia dónde podemos apuntar el fortalecimiento de este ambiente de control interno. Y curiosamente se dieron cuenta que tenían convenios, esta entidad tenía convenios con instancias culturales. ¿Qué hicieron? Que todas las personas que se registraban durante el mes de manera puntual y sacaban la foto, Recursos Humanos le mandaba un correo a ese servidor público para que pasara a recoger un boleto para ir a una obra de teatro, ir al cine, ir al parque, que no le costaba a la institución por esos convenios y tampoco le costaba al servidor público. ¿Qué creen que pasó? La gente se empezaba a pelear por tomarse la fotografía. Sabían que al mes se podían ir a algún evento y obviamente no le costaba absolutamente un peso. Insisto, y no quiero que se vaya a confundir el comentario, yo no quiero decir que fortalecer ambiente de control interno esté referido, esté relacionado a una cuestión económica, ¿sí? Porque obviamente hay instituciones que no lo pueden soportar, ¿sí? Pero ¿de qué manera nosotros internamente deberíamos de hacer un análisis de nuestro proceso, ¿sí? Para saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y entonces las acciones que vaya a implementar estén referidas más que a estar incrementando controles internos, a fortalecer ese ambiente de control interno, ¿sí? Insisto, muchas de las áreas de oportunidad que hoy tenemos en las instituciones, más que en el control, está vertido en el ambiente de control interno. Hay que recordar que ese ambiente de control interno se fundamenta por 3 elementos. 1, actitud, compromiso de la alta dirección. 2, contar con personal competente e íntegro. Y 3, la generación de información confiable, oportuna y concreta. Compañeras, compañeros, hoy ¿cómo se toman las decisiones al interior de una organización? ¿Con base en qué? ¿Con base en información confiable, oportuna, concreta? Imagínense si el sistema de control interno no me genera información con esas características. ¿Cuál es el rumbo que se le va a dar a la organización? Por eso soy muy insistente en esta parte. Si queremos mejorar, fortalecer nuestro sistema de control interno, estoy seguro que muchas de las áreas de oportunidad que tenemos hoy en día está en el ambiente de control interno. Para muestra un botón. Cuando doy la capacitación, de repente llego a preguntar si alguien ha ido a Estados Unidos. Y bueno, pues mucha gente creo que se ha tenido la oportunidad de pasar al país vecino. Y les digo, ¿qué pasa cuando cruzamos la línea? ¿Qué pasa cuando cruzamos, inmediatamente que cruzamos la frontera? Empezamos como que a cambiar el chip, ¿no? No tiramos basura, nos ponemos el cinturón de seguridad, no cruzamos a la mitad de la calle porque es una sanción, y entonces normalmente estamos relacionando el control interno hacia una sanción. Y la verdad es que se dice que control sin consecuencias no es un control interno. Entonces, mientras no nos sancionen, ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar absolutamente nada. Entonces voy a seguir actuando, voy a seguir trabajando prácticamente igual que lo hemos venido haciendo, pero paso la línea, paso al otro lado y soy completamente distinto. ¿Sí me explico? Entonces, yo insisto mucho, si las cosas se quisieran hacer aquí en México, tal y como lo hacemos allá, se podrían hacer, porque si allá lo hacemos, aquí, sin duda, lo podemos hacer. La cosa es querer. Y mucho, insisto, de los grandes problemas que hoy tenemos, no solamente en el país, en muchos lados, parte de este ambiente de control interno. Entonces, hacia allá apuntamos justamente la eficiencia, la existencia, la suficiencia y la efectividad de los controles internos. ¿Se acuerdan que les decía?
¿Hasta dónde es permitible, si estamos hablando de la suficiencia de un control interno, hasta dónde es permitible que una institución apueste por implementar un control interno? Es decir, ¿quién me va a garantizar o qué me va a garantizar la suficiencia de un control interno? ¿Quién cree? El tema de administración de riesgos. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si hoy ustedes detectan que hay un riesgo prioritario? ¿Sí? Alto impacto, alta probabilidad de ocurrencia. Si tenemos un riesgo de atención inmediata, ¿se justificaría que a ese riesgo le estuviéramos poniendo un control interno? ¿Algún mecanismo? Por supuesto. ¿Por qué? Porque la probabilidad es muy grande. Y si ese riesgo se llega a dar, seguramente vas a acudir a la institución. Por lo tanto, se justificaría el incorporar dichos mecanismos. Pero ¿qué pasaría si tengo riesgos así? Bajo impacto, baja probabilidad de ocurrencia. ¿Será necesario estarle metiendo controles y controles? ¿Sí me explico? Vean entonces la importancia que hoy tiene valorar adecuadamente el riesgo, porque al final de cuentas el beneficio, tengan por seguro que no va a ser ni para un órgano interno de control, ni para Secretaría de la Función Pública, mucho menos para la Autoridad Superior de la Federación, va a ser en beneficio para mi institución. Y una vez que evalúo el control interno, hay una parte que también suele ser muy compleja en esta evaluación de un control interno. Cuando hablas tú de la efectividad de un control interno, es decir, ¿cómo saber si el control realmente va a ser efectivo? ¿Qué tendría que hacer? ¿O cómo le podría hacer para saber si el control es bueno, es efectivo? Sí, hay un término, hay un término que se maneja sobre los procedimientos de auditoría. Se dice que los procedimientos de auditoría es el conjunto de técnicas y pruebas que el auditor utiliza para conocer la razonabilidad de la información. ¿Sí? Ejemplo, un estado financiero me puede dar la existencia de ciertos activos. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Pues ir a verificar que efectivamente esos activos existan dentro de la institución. Entonces, ¿qué hace el auditor? Pues normalmente aplicar técnicas, pruebas para saber la razonabilidad de la información que está obteniendo. Y dentro de estas pruebas de auditoría, hay dos tipos de pruebas que se manejan, que es las pruebas de cumplimiento y las pruebas sustantivas. Una prueba de cumplimiento está relacionado justamente a la calidad o efectividad de los controles internos. ¿Sí? Alguna vez en un evento que teníamos, estábamos hablando de los almacenes y hablábamos justamente de cuáles son las situaciones que tiene un almacén, sus factores de riesgo, cuáles son sus problemáticas. Y se comentaba que uno de los principales factores eran los incendios en ese almacén. Y bueno, pues se relacionó que esos mecanismos de control, esos objetivos de control interno, estaban directamente relacionados a los extintores. ¿Sí? Por ahí se hizo una actividad de una matriz de riesgos. Y fíjense, curiosamente alguien me decía, dice, oye Javier, dice, a un control interno, ¿a poco se le puede aplicar pruebas de cumplimiento? ¿Saben qué le respondí? ¿Ustedes qué hubieran respondido? ¿Depende? ¿Verdad que sí sirve? Llévense esa sugerencia porque de verdad les puede salvar hasta la vida. Bueno, la respuesta no fue depende, la respuesta fue sí, porque a un extintor, a un simple extintor, yo le puedo aplicar pruebas de cumplimiento. ¿Qué tipo de pruebas? Caducidades, tipo de material, recargas, hacer el tipo de pruebas, ¿no? Para ver si el control, señalizaciones, que la gente esté debidamente capacitada. O sea, ¿qué estoy haciendo? Verificando que el control va a servir cuando llegue un problema. ¿Sí? E insisto, no significa que el problema va a llegar. Lo que tengo que hacer es hacer frente en caso de que el riesgo llegue a materializarse. ¿Sí me explicó? Entonces, hay muchas herramientas hoy en día en el que me puedo basar para que yo pueda verificar la existencia, la suficiencia y la efectividad de los mecanismos de control interno. Ya he mencionado algunos, ¿sí? El pescado de Ishikawa,
la metodología de los 5 por qué, los diagramas de flujo, mapas mentales, ¿sí? Es decir, compañeras, compañeros, apóyense en herramientas para que ustedes puedan garantizar la calidad de esos mecanismos de control interno, ¿sí? Y una vez que evalúe el control interno, que sería la cuarta etapa, ¿qué hago? Hacer una valoración o una evaluación final. Recuerden, esta evaluación final se hace obviamente tomando como referencia la calidad de los controles internos. ¿Se acuerdan lo que platicábamos hace rato? ¿Qué pasaría si yo hago una evaluación inicial sin tomar en cuenta controles? Determino que el impacto es de 7, probabilidad 6. ¿Qué tengo? ¿Un riesgo? ¿En qué cuadrante? Cuadrante 1, atención inmediata. Pero llevo a cabo el proceso de evaluación de controles internos a través de estas herramientas que hemos venido comentando. Determino que el control existe, el control es suficiente, el control es realmente efectivo. ¿Qué va a pasar en la valoración final? Hoy tengo que bajarle al impacto y a la probabilidad de ocurrencia. Si yo le puse 7 en impacto en la inicial, ¿qué tendrá que ser en la final? 6, cuando menos. ¿Sí? Si yo le puse 7 en probabilidad en la inicial, en la final tendrá que ser 6, cuando menos. ¿Sí? Es decir, voy a bajarle al impacto y a la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Es decir, le bajo en dos sentidos, por la calidad de los controles internos. Pero ¿qué va a pasar si más adelante, es decir, hago una evaluación inicial, determino que el impacto es 7, la probabilidad 6, pero evalúo el control y determino que el control no existe, no es suficiente, no es efectivo? ¿Cómo va a ser la valoración final? Ojo, no se sube, se mantiene exactamente igual que en la inicial. ¿Por qué? Porque la inicial la hice sin tomar en cuenta controles internos. Por lo tanto, si los evalué y estos no fueron adecuados, pues la situación es exactamente la misma. Ahora, ¿cuál es la intención de la Secretaría de este acuerdo de tener una valoración inicial y una final? ¿Cuál creen? Así es, verificar realmente cuál es la calidad que hoy tengo en los mecanismos de control interno. Porque eso voy a pensar que si los controles no fueron adecuados, las acciones que voy a empezar a implementar van a estar orientadas justamente al fortalecimiento de estos controles internos. Insisto, y si vemos que un control interno no me sirve, porque es una práctica bien común, de repente veo que el control no sirve y lejos de quitarlo, ¿qué hago? Le pongo otro y otro control. Y entonces estamos metiéndole controles sobre controles internos. ¿Quién me garantiza el éxito de esos procedimientos? Al contrario, los voy a complicar más de lo que ya pueden estar. ¿Me explico? Si ustedes observan, dice aquí, se dará valor final al impacto y la probabilidad de ocurrencia del riesgo con la confronta de los resultados de la etapa 3 y 4, es decir, evaluación de riesgos y evaluación de controles. Por lo tanto, la institución establecerá los criterios para determinar la evaluación final de la probabilidad de ocurrencia del riesgo, así como su ubicación en el cuadrante correspondiente, derivado ¿de qué? De la evaluación de la existencia, suficiencia y efectividad de los controles internos. ¿Soy claro? Y vean, aquí viene el candado que trae hoy la matriz de riesgos. ¿Los controles fueron suficientes? ¿Sí? ¿Qué pasa con el desplazamiento del riesgo? Baja tanto en impacto como la probabilidad de ocurrencia. ¿Soy claro? ¿Mis controles fueron deficientes? ¿No existen los controles? ¿Qué va a pasar con la valoración final? Se queda exactamente igual que la inicial, ¿sale? Por lo tanto, esta valoración final se va a ver reflejada en la siguiente etapa, etapa 6, el mapa de riesgos, ¿sí? ¿Qué es un mapa de riesgos? Aquí lo dice. Es la representación gráfica de uno o más riesgos que permiten vincular tanto la probabilidad como el impacto, ¿sí? Y fíjense
fíjense la importancia de este mapa de riesgos. Normalmente se dice que este mapa de riesgos me permite a mí como institución jerarquizar cuáles son las situaciones que prevalecen en el organismo, para que preferentemente yo le dé atención a qué cuadrante, a los riesgos de atención inmediata, porque sabemos que el impacto es muy grande, ¿sí? Y la probabilidad de ocurrencia es muy alta, ¿sí? Ojo, y no significa que el ponerle un 10 significa que el riesgo se va a dar, ¿no? Simplemente es una muy alta probabilidad de que el riesgo se nos pueda presentar. Por lo tanto, preferentemente tenemos que trabajar sobre este tipo de cuadrante. Cuadrante 2, riesgos de atención periódica, ¿sí? Decimos que el impacto es pequeño, es bajo, pero la probabilidad es muy grande. Cuadrante 3, riesgo controlado, impacto y probabilidades bajas. Y el cuadrante 4, riesgos de seguimiento, donde hablamos que el impacto es muy grande y las probabilidades de ocurrencia bajas. Fíjense la importancia que hoy tiene este mapa de riesgos. Resulta que cuando llego a revisar alguna matriz de riesgos, así hasta al azar lo tomo, y normalmente los riesgos que se llegan a identificar en las instituciones están aquí, ¿sí? Cuando llego, normalmente cuando doy la capacitación, lo que acostumbro es ver la matriz de riesgos para ver cómo está integrada y entonces ser mucho más práctico en la capacitación. Y entonces cuando ocurre esta situación, llego a la capacitación y les pregunto a la gente, digo, oye, ¿cuál es la razón o por qué los riesgos normalmente están reflejados aquí? Le digo, ¿qué pasa con estos riesgos? No tengo. Esa es la respuesta que normalmente encuentro. ¿Qué pasaría? Y la verdad es que esto es una práctica común. De repente veo que las instituciones identifican que hay un riesgo aquí, en este cuadrante, y dicen, si lo dejamos aquí, al rato viene la Contraloría Interna, Función Pública, o sea, una instancia fiscalizadora, y nos empieza a pegar por este lado, ¿sí? Y dice, no, toman la decisión y le dicen, ponlo en este cuadrante. ¿Lo podrá hacer la institución? Por supuesto que lo puede hacer. Pero al final de cuentas, ¿para quién va a ser el daño? ¿Para una instancia fiscalizadora o para la propia institución? Independientemente que lo llegue a detectar, al final de cuentas, ¿qué pasaría si yo de manera arbitraria lo bajo de posición? ¿Qué va a ocasionar? ¿Qué va a pasar? Las acciones que voy a implementar aquí no van a ser acciones adecuadas. Por lo tanto, ese riesgo seguramente va a estar pegue y pegue a la propia institución, ¿sí? O viceversa, lo tengo aquí, no lo supe valorar y cayó en este cuadrante. ¿Qué va a ocasionar? Es decir, voy a empezar entonces a meterle controles y voy a caer en una controlitis para controlar algo que ni siquiera valía la pena. ¿Sí me explico? Entonces, vean qué tan importante es hoy valorar esos riesgos, ¿sí? Valorarlos, porque al final de cuentas el beneficio es para mí como institución, ¿sí? Porque entonces voy a establecer acciones, creo yo, acciones precisas para administrar cada uno de estos problemas. Ahora, cabe mencionar, y digo, voy a hacer aquí algún comentario que espero no vaya a causar ruido, no vaya a causar confusión, porque resulta que la matriz de riesgos que hoy tiene la Secretaría en este formato, te dice que si los controles fueron efectivos, fueron suficientes, fueron los adecuados, tienes que bajarle tanto a la probabilidad como al impacto, ¿sí? Sin embargo, ya el nuevo sistema que próximamente se está trabajando sobre este nuevo sistema informático donde van a estar pues básicamente los 3 procesos, MESI, ARI y COCODI, se les va a dar justamente la posibilidad y ya no van a encontrar un combo box, porque hoy la matriz que tiene, le das un clic al impacto y te corre del 1 al 10, ¿no? ¿Y cómo valoramos el riesgo?
hasta con los ojos cerrados, le ponemos el numerito. Hoy ya no va a tener esta situación, se van a establecer algunos criterios para que ustedes empiecen a valorar las condiciones de esa unidad administrativa donde se encuentra el riesgo, para que una vez que valoren esos criterios, automáticamente salga el valor del impacto y de la probabilidad de ocurrencia. ¿Qué buscamos con esto? Tratar de ser más objetivos al momento de valorar los riesgos. Y entonces lo que van ustedes a encontrar, otra de las grandes ventajas que van a tener, es que ya el sistema les va a permitir reducir a un eje, es decir, pueden bajarle a la probabilidad, pueden bajarle al impacto o en su defecto pueden bajarle a los dos. ¿Sí? Porque hoy la matriz de riesgos, si tus controles fueron efectivos, fueron suficientes, tienes que bajarle forzosamente a los dos ejes. Ahora, el comentario es el siguiente. Desde mi particular punto de vista, y esto es una opinión muy personal, quizá estén de acuerdo conmigo, quizá no lo están, pero al final no me importa. No es cierto. Aquí es muy importante considerar esta situación porque yo siempre he creído que lo que normalmente van a reducir cuando empiezan a ejercer mecanismos de control interno es este eje, el eje de las probabilidades. El impacto normalmente va a ser el mismo. ¿Sí? Y fíjense por qué mi lógica o por qué mi idea que tengo. Si ustedes identifican un riesgo que esté relacionado a la misión, visión o algún objetivo institucional, ¿qué impacto le van a dar? ¿9? ¿10? El impacto es muy alto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué van a hacer? Empezar a ejercer mecanismos de control interno. ¿Sí? Acciones, estrategias. Pero ¿qué va a pasar si esas estrategias no fueron las adecuadas y entonces el riesgo se materializa? ¿Cuál va a ser el impacto? El impacto será el mismo porque vas a afectar misión, objetivos y metas institucionales. ¿Sí? Por lo tanto, lo que realmente vas a reducir es la probabilidad de ocurrencia. ¿Se acuerdan lo que platicábamos hace rato? Un control interno normalmente ¿a dónde debe estar alineado? ¿Al riesgo o al factor? A los factores de riesgo. Por lo tanto, si estoy controlando factores, ¿se acuerdan del concepto de factor de riesgo? Decía, es toda circunstancia o situación que aumenta ¿qué? La probabilidad de ocurrencia. Entonces, si yo le estoy pegando a cada uno de los factores de riesgo, ¿qué estoy controlando realmente? La probabilidad de ocurrencia. El impacto normalmente va a ser el mismo, ¿sí? Porque si se llega a dar, la consecuencia va a ser prácticamente la misma, ¿sale? Entonces, abusados en esta parte, porque sí es muy importante que lo consideren, porque insisto, ya el nuevo sistema va a dar esas posibilidades, bajarle a uno, bajarle al otro, o en su defecto, poder bajarle a los dos ejes. Habrá situaciones en las que sí se pudiera bajarle al impacto, pero insisto, la generalidad es reducir probabilidad de ocurrencia. Y entonces este mapa, esta manera, este tablero, pues esta representación gráfica, sin duda me permite entonces saber, más bien determinar cuál será la estrategia más adecuada, ¿sí? Para que entonces yo empiece a controlar, empiece a evitar, reducir, asumir, transferir cada uno de los problemas que estoy detectando como parte del proceso de administración de riesgos. Observen aquí, estrategias y acciones ¿para qué? Para evitar, reducir, asumir, transferir o compartir esos riesgos, ¿sí? Ahora la pregunta sería, ¿qué entiendo por evitar un riesgo? De repente podemos interpretarlas de distintas maneras. Aquí les voy a comentar que básicamente evitar un riesgo, dice aquí, se aplica antes de asumir cualquier riesgo. Es decir, si yo veo, y eso la verdad es que es una práctica bien común, sobre todo en la administración, de repente observo que el proceso es muy engorroso, muy complejo. Y entonces lo que hago para salir del paso es estarle metiendo controles por un lado y por otro. Digo, a mí quién me puede asegurar que un proceso que sé que es complicado, que es complejo, el estarle metiendo mecanismos de control interno por un lado y por otro, lo voy a mejorar. ¿Sí? Entonces, más que buscar ese mecanismo, lo que pide aquí es
buscar la manera de mejorar, rediseñar, ¿sí? Cada uno de los procesos, simplificar esos procesos para que lejos de complicarlo más, lo podamos hacer mucho más fácil, mucho más digerible. Cosa que no pasa con esta estrategia, reducir el riesgo. Aquí sí, aquí te dice, se aplica preferentemente antes de optar otras medidas más costosas y difíciles, que pudiera ser esta parte, ¿no? Una mejora, un rediseño del proceso. Y entonces aquí, ¿qué te pide? Entonces establece los mecanismos adecuados de control interno para que entonces el riesgo comience a reducirse. El siguiente punto es asumir el riesgo, ¿sí? ¿Qué es asumir un riesgo? Pues aquí lo dice, ¿no? Finalmente habrá situaciones quizá externas en las que tengamos que estar viviendo día con día en las organizaciones, ¿sí? Entonces hay cosas en las que pues difícilmente podemos controlar desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde nuestra propia unidad administrativa. ¿Qué hago? Asumir, aceptar y vivirlas como las estamos viviendo quizá actualmente. Transferir el riesgo. ¿Qué es transferir un riesgo? ¿Sí? Que miren, creo yo que más que transferencia es como que compartirlo, ¿no? Porque de repente la gente se va con la idea de que la transferencia es como la papa caliente, ¿no? Yo no la quiero, pues ahí encárguense ustedes porque no quiero esta situación. Yo normalmente pongo un ejemplo que creo que da mucha referencia sobre esta estrategia. Hace rato platicábamos acerca de los factores de riesgo de andar en la Ciudad de México, bueno, en cualquier ciudad, ¿no? Entonces, el manejar en la Ciudad de México, ¿a qué estamos expuestos? ¿A un accidente? ¿Sí? Compañeras, compañeros, ¿ese accidente ustedes lo pueden evitar? ¿Lo pueden reducir? ¿Sí? Ok. Un favor, díganme cómo, porque yo no lo sé. Depende, dicen por acá. Mire, estoy seguro que esto no se les va a olvidar jamás, Normalmente lo que hacemos es controlar lo que está en nosotros, ¿no? Y ustedes me pueden decir, pues manejo con toda precaución, no descansado, sin ir en estado de ebriedad, respetar las señales, ir a una velocidad prudente. Ok, ustedes están controlando lo que está en ustedes. El problema es cómo van a controlar al que viene atrás de ustedes, el que está a un lado, el que está al otro. Difícilmente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí normalmente? Hacemos una transferencia, ¿sí? Y buscamos una aseguradora. Ojo, la aseguradora tampoco les controla el riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Porque tengan o no tengan un seguro, la probabilidad de que se accidenten es el mismo. Pero ¿qué pasa con los impactos? Quizá ahí podríamos hablar. Entonces, por ejemplo, si hoy la institución está asegurando bienes, ¿qué está haciendo? Transfiriendo, compartiendo el riesgo. ¿Pero de quién sigue siendo el riesgo? ¿De la aseguradora o de la institución? ¿Nos damos cuenta? Entonces, si hoy, por ejemplo, no tengo la atribución, no tengo la facultad, ¿qué hago? Busco la manera de hacer una transferencia o compartir el riesgo con alguien que sí pueda controlar ese tipo de situaciones. ¿Soy claro? Si ustedes observan, esta etapa 7 es justamente la que cierra el proceso de administración de riesgos. Decíamos entonces que la metodología es comunicación y consulta, contexto, evaluación de riesgos, evaluación de controles, valoración final, mapa de riesgos y estrategias y acciones para evitar, reducir, asumir o transferir esos riesgos. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Ahora viene la parte de los formatos, ¿sí? Es muy importante considerar esto. La matriz de riesgos de la Secretaría, la versión 7, que ya tenemos en Normateca, automáticamente cuando ustedes llenan la matriz de riesgos, el PETAR prácticamente ya sale generado. ¿Sale generado en cuanto a qué? En cuanto al riesgo que se describió, ¿sí? En cuanto a los valores de impacto y probabilidad de ocurrencia, y en automático nos genera el cuadrante, ¿sí? Por lo tanto, estamos en posibilidad de establecer la estrategia.
Y cada riesgo está identificado con sus máximos 5 factores de riesgo, con la descripción de la acción de control relacionado a cada uno de estos, pues de cada uno de estos factores de riesgo, cada uno de esos riesgos que estamos nosotros identificando. ¿Qué es lo que tenemos que establecer adicional a esto que ya genera en automático? ¿Sí? Dentro del programa de trabajo de administración de riesgos, tenemos que establecer la unidad administrativa responsable de llevar a cabo todas las acciones. ¿Sí? Entonces, esto es adicional, hay que empezarlo a incluir como parte de del proceso el proceso general de administración de riesgos. Fecha de inicio, de arranque de la acción y fecha de conclusión, así como los medios de verificación donde demuestro, ¿sí? Decíamos hace rato, donde demuestro con evidencia suficiente, competente, pertinente y relevante. Muy importante considerar estos aspectos en la evidencia documental, porque cuando hablamos obviamente de la evidencia suficiente, dices, bueno, ¿cómo garantizo la suficiencia? Porque a lo mejor para mí puede ser suficiente, pero ¿qué pasaría para el órgano interno de control? A lo mejor no hay esa suficiencia, ¿sí? Por ejemplo, hay un elemento de control interno que es muy clavado en esta parte, que habla sobre el nivel estratégico. Y en la parte del ambiente de control interno dice ahí que si la gente conoce y comprende la misión, visión y objetivos institucionales. Entonces, ¿qué hace la institución? Demuestra con evidencia aparentemente suficiente, que todo el personal del organismo conoce y comprende a la institución, conoce la misión, visión. ¿Y cómo lo demuestra? Y nos dice, pues es que existe un programa de difusión. A mí un programa de difusión realmente me demuestra que la gente a lo mejor lo conoce, la misión, la visión, pero me demuestra que la gente comprende la misión, visión, objetivos institucionales. Entonces, ¿qué sucede? Que la evidencia no está garantizando los elementos adecuados para demostrar que la gente, cada uno de ustedes, es más, si yo en este momento yo aviento la pregunta a alguien, al azar, y les digo, ¿cuál es la misión? Seguramente a muchos los voy a poner en aprietos. Es más, pregúntenme cuál es la misión de la Secretaría, y sí se las digo, Pero la verdad es que tenemos que demostrar con esa evidencia suficiente, y para demostrar que existe esa evidencia suficiente, ¿qué se requiere? Aplicar el criterio profesional de cada uno de nosotros para demostrar que realmente estamos demostrando cada una de las condiciones de control por cada elemento de control que nos están aplicando, ¿sí? Esa sería la suficiencia. ¿Qué sería la competencia? Cuando es información validada, ¿sí? Que está formalizada. Acuérdense de los grados de madurez. Nivel 0, no hay elemento de control. Nivel 1, ya existe el control interno, pero aún no se encuentra formalizado. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a demostrar con ciertas condiciones cada una de los elementos, cada uno de los medios con los cuales voy a demostrar que realmente estamos operando perfectamente nuestro propio sistema de control interno. ¿Vamos bien hasta aquí? Otro de los documentos importantes, el reporte de avance trimestral. Una vez que ustedes informan, una vez que en la primera sesión del COCODI ya está establecido la matriz de riesgos, el mapa de riesgos y el programa de trabajo de administración de riesgos, ¿qué tengo que hacer trimestre a trimestre? Informar, ¿no?, los avances que se están teniendo, y lo voy a hacer a través de este reporte de avance trimestral del programa de trabajo de administración de riesgos. Aquí viene el contenido, finalmente no lo describo, están dentro del propio acuerdo de control interno. Lo importante es estar informando trimestre a trimestre de los avances que se están teniendo en la parte de administración de riesgos, ¿sale? Y el último formato habla del reporte anual del comportamiento de riesgos, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de este reporte anual? Dentro de la primera sesión del comité estaremos también informando de un reporte anual del comportamiento de riesgos, pero del ejercicio anterior. Y durante todo el ejercicio, ¿qué es lo que voy a hacer? Estar informando con el reporte de avance trimestral de los avances que se están teniendo. Y al final voy a tener un reporte anual
¿sí?, sobre el comportamiento de un riesgo, indicando cómo inicio y cómo concluyo prácticamente el ejercicio. ¿Cuál sería la tendencia? Que obviamente los riesgos que estuvieran en un riesgo de atención inmediata, atención periódica, estuvieran prácticamente como controlados o en su defecto como riesgos de seguimiento, ¿sí? Insisto, hoy el control interno en cada una de las dependencias y entidades puede ser el mejor, y no lo dudo. El problema es, ¿quién me asegura que este control interno, que hoy es perfecto, el día de mañana sigue estando perfecto? ¿Sí? Entonces, esa es justamente la intención del acuerdo en materia de control interno y la preocupación y ocupación de la Secretaría de la Función Pública. Empezar a crear una cultura de autocontrol, de autoevaluación, que seamos nosotros mismos los que empecemos a permear acciones. ¿Para qué? Para que ese riesgo o esos riesgos podamos entonces cubrirlos, administrarlos, controlarlos y no esperar a que llegue una instancia fiscalizadora a empezar a determinar observaciones, ¿no?, que pues, constantemente nos dañan mucho en la parte de los propios procesos. El punto aquí, y reitero, se los he comentado durante diferentes foros, hoy puedo tener un riesgo controlado. Insisto, ¿quién me asegura que el día de mañana este riesgo no me cambie de cuadrante? ¿Sí? Por ahí platicábamos de las normas generales de control interno, ¿sí? La norma quinta, ¿qué me dice? Supervisión y mejora continua, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Estar supervisando constantemente los riesgos, los mecanismos de control interno para asegurar que ese control interno sigue cubriendo, sigue administrando cada uno de los problemas que estamos nosotros detectando año con año. ¿Sale? Es muy común que me dicen, oye Javier, un riesgo que ya tengo controlado, ¿lo quito de la matriz de riesgos? ¿Ustedes qué harían? No lo pueden quitar. Digo, a lo mejor no lo van a estar informando en cada comité porque finalmente el riesgo pues, ya lo tienen controlado. Pero sí es muy importante que estarle dando seguimiento permanentemente a ese riesgo. Porque ese riesgo en cualquier momento puede brincar, puede cambiar de cuadrante. ¿Por qué? Por los factores internos, factores externos, ¿sí?, que hacen que el riesgo esté en constante movimiento. ¿Sale? Como conclusión, entonces decimos, y aquí la importancia, ¿se acuerdan que cuando veíamos el nivel de control o los niveles de control? Si un riesgo lo detecto, lo identifico como riesgo estratégico, el riesgo no puede estar con un impacto pequeño. ¿Por qué? Porque está relacionado a la razón de ser de la organización. Por lo tanto, siempre tendremos riesgos de tipo estratégico. ¿Por qué? Porque todos tenemos que asegurar que la misión, la visión y los objetivos institucionales. ¿Sale? Entonces, si una institución me dice que no tiene riesgos estratégicos, pues no es cierto. No es cierto porque todos tenemos que cumplir con una base de planeación estratégica, ¿sí? Misión, visión, objetivos institucionales. Compañeras, compañeros, ¿soy claro? Perdón, si me lo permiten, vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas. Nada más que sí, les voy a pedir un favor, cuando quieran hacer alguna pregunta, soliciten el micrófono para que pueda quedar grabado y hacer todas las consultas posibles. Por cierto, también les comento, y si por favor se levantan para poderlos tomar la filmación, eso es estratégico, así nadie va a querer hacer preguntas. Por ahí, en el registro de asistencia, cuando ustedes llegaron, les dieron dos formatos, una evaluación del evento, donde van a evaluar a mi compañero, el licenciado Luis Santamaría, y a un servidor, y les pasaron una hoja un formato de respuestas. Ahí les piden correo, todos sus datos, porque la intención es, pregunta que no haya quedado aquí resuelta, se las vamos a contestar a través del correo electrónico. ¿Sí? La idea es que obviamente nadie se vaya con ninguna inquietud. Entonces, si me lo permiten, vamos a darle entrada a la sesión de preguntas y respuestas. Así es que por aquí tenemos una
una pregunta. Si podríamos, ok, gracias. Sí, buenas tardes. La pregunta es si por la dificultad de estimar la probabilidad de ocurrencia de un riesgo, si en la base de datos que ustedes están acumulando pudiéramos tener información sobre la frecuencia de ocurrencia de ciertos riesgos más que otros, o factores de riesgo, y de esta manera tener una media que pudiera ser utilizada como referencia en las próximas evaluaciones. Ok, mira, para nosotros sería muy complejo hacer este tipo de medias, como tú lo mencionas, por la diversidad que hoy tienen las situaciones de cada una de las dependencias y entidades. Sin embargo, te voy a comentar algo. Dentro del sistema informático que hoy que en próximas fechas se estará trabajando, obviamente pensando en la siguiente aplicación de la encuesta de autoevaluación, se están estableciendo determinados criterios para la valoración inicial y criterios para la valoración final. Para el caso de las probabilidades, es muy cierto lo que tú me comentas. Suele ser muy subjetiva la manera de valorar el riesgo, pero quizá por la manera en que hoy está el formato de matriz de riesgos, donde te aparece el combo box del 1 al 10. Sin embargo, hoy en probabilidades, por ejemplo, te van a aparecer criterios, es decir, tú identificas un riesgo en una unidad X y te van a aparecer criterios que te van a decir, por ejemplo, ahorita me viene a la mente uno, es rotación de personal. Es decir, ¿qué pasa si en una unidad administrativa donde se encuentra ese riesgo hay constante cambios a nivel gerencial, a nivel directivo, a nivel estratégico? ¿Qué tanta probabilidad tiene el riesgo de que se materialice? ¿Sí? Entonces, si tú empiezas a calificar ese criterio como rotación de personal alta, media, baja, automáticamente te va a dar una ponderación. Y entonces eso justamente te va a dar el valor. Tú ya no lo vas a decidir de manera directa, lo vas a decidir a través de la evaluación de estos criterios que están establecidos, tanto para la evaluación inicial como para la final. Caso del impacto, por ejemplo, hay un criterio que te habla de la suficiencia del recurso. Si tú tienes un riesgo identificado, por ejemplo, adquisiciones, ¿no? ¿Por qué constantemente adquisiciones es el blanco constante de las auditorías? ¿Por qué creen? Una es por el monto, ¿no? El presupuesto federal que se asigna solamente al rubro de adquisiciones es muy alto. Entonces, si en un área específica tienes una alta suficiencia del recurso, ¿cuál va a ser el impacto? Altísimo, ¿sí? Entonces, es otro criterio donde te va a aparecer una ponderación y en automático te va a dar a ti el valor. Lo importante aquí es obviamente valorar realmente cómo se encuentran las condiciones. Porque, insisto, si seguimos pues quizá maquillando esta situación, pues ningún sistema, al menos que yo conozca, te va a dar una valoración debidamente acertada. Entonces, con esos criterios vas a tener un marco de referencia mucho más específico, ¿sale? En próximas fechas vamos a estar de hecho ya mandamos llamar a las instituciones para conocer, estamos en pruebas pilotos y en próximas fechas daremos a conocer justamente, bueno, de hecho ya se dio a conocer el sistema informático, pero hacia allá va ahora las valoraciones de estos riesgos, ¿sí? No sé si fui claro con tu pregunta, perfecto. Acá en medio, en la tercera fila, también tenemos otra pregunta. Reconocerle su claridad y su experiencia en exponer hacia los órganos internos de control. Bueno, pues sin duda el manual, la metodología, ahora el próximo SISI, ¿verdad? Sistema integral que viene ya a corto plazo, va a ser una gran herramienta, pero usted inició su exposición con la problemática de la identificación de los riesgos. La identificación de los riesgos es de la dependencia y con la pues actitud comprensible, ¿verdad?, de evitarlos o esconderlos porque me va a significar controles, con independencia de que suceda o no. Ese es algo que sin duda ustedes pues ya tienen muy analizado, pero cómo se incide más precisamente en que las dependencias o instituciones se
se logre que ese análisis se materialice precisamente en la identificación de los mismos y pues de manera consecuente pues con las acciones, con los compromisos para que ese mapa sea objetivo y en el tiempo se vaya pues movilizando con los nuevos que van saliendo y los que van saliendo, que se van controlando, pues su cuadrante se va reduciendo tanto la probabilidad como el impacto mismo, ¿no? Así no es. sé si la pregunta en sí es clara. Desde el punto de vista de la capacitación y el resultado obtenido hacia las instituciones en ese sentido, porque se puede cumplir como programa y bueno, pues tanto en la institución como en la función pública se cumple, pero luego en el resultado, en el mapa, pues probablemente no se materialice para las acciones del caso, ¿no? Claro. Y nuestra función. Así es. Fíjate que hay algunos aspectos importantes que creo que es conveniente comentar. Yo creo que para este proceso, sobre todo de administración de riesgos, yo les comentaba que un principal problema que hoy tenemos es aceptar que en mi institución hay riesgos. Yo les platicaba algunas anécdotas que he tenido, que he vivido como parte del trabajo que realizo aquí en la Secretaría, y me he percatado que el principal problema comienza justamente en la aceptación de esos riesgos, ¿no? Todos relacionamos a que hay riesgos porque hay un problema, porque las cosas no las estoy haciendo bien, y no necesariamente, ya hacíamos el planteamiento. De ahí justamente la importancia de llevar una capacitación y el interés de este foro, de poder grabar esta información para que podamos replicarlo en todas las instituciones. Es decir, debemos de tener o debemos de garantizar el conocimiento de todos los servidores públicos para que entonces el proceso que yo vaya a seguir en la administración de riesgos esté alineado justamente a la identificación de un riesgo. Porque si yo empiezo a confundir riesgos con factores, imagínate nada más el problema al cual me voy a enfrentar como parte de la estrategia que voy a seguir, porque entonces voy a tener que estar implementando mecanismos de control y control y control sobre situaciones que a lo mejor ni siquiera existen dentro de las organizaciones. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? ¿Qué es lo que ha hecho la Secretaría de la Función Pública? Empezar a capacitar, empezar a dar talleres para que entonces, con el conocimiento de la metodología de este acuerdo, empecemos a aterrizarlo hacia los aspectos prácticos de cada una de las dependencias y entidades, ¿no? De ahí la necesidad, creo yo, la preocupación y la ocupación de la Secretaría de la Función Pública para que podamos implementar sin mayores problemas las disposiciones en materia de control interno, ¿correcto? No sé si fui claro hacia su pregunta. Bien, tenemos otra pregunta de este lado. Gracias. Nada más en relación con el material que ustedes utilizaron y que creo que es muy útil, ¿nos los van a hacer llegar de algún modo? Sí, nosotros ya, de hecho, el licenciado Jurado, el director general adjunto de Fortalecimiento de Control Interno, comentaba que se les va a hacer llegar a sus correos. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. ¿No? Bien, compañeras, compañeros, pues por mi parte solo me resta agradecer su participación. De verdad agradecemos mucho el que hayan ustedes venido, el que hayan dejado a un lado unas horas su trabajo, que sé que es mucho y que bueno, venir hasta acá pues implica todo un esfuerzo, toda una serie de situaciones que a lo mejor pueden complicar más adelante. Sin embargo, yo creo que, y esperamos que el curso haya sido de provecho para todos. Espero que hayamos aportado cosas importantes. Me reitero a sus órdenes, aquí tienen mi teléfono, tienen mi correo electrónico. La extensión del licenciado Luis Santamaría es la 3118, para la parte del modelo estándar de control interno, de las encuestas. También está nuestro compañero y amigo, el licenciado Adrián Mondragón, en la 3307, llevando la parte del COCODI. Nos reiteramos a sus órdenes, si en algo los podemos apoyar más adelante, de verdad, no duden en consultarnos, estamos en la mejor disposición de apoyarlos. Y bueno, pues ahí están mis datos, yo les agradezco mucho su participación. Muchísimas gracias, buena tarde, gracias.